6 pies con 10 pulgadas y 340 libras de peso. A Amarius Mims, tackle ofensivo de un programa que también le gusta mucho a Cincinnati desde antes de la época de Zach Taylor, ¿no? De los Bulldogs de Georgia, que también no son pocos los jugadores que han llegado de esta universidad. Pues presenta distintas características, amigo, ¿no? Un tamaño colosal dentro de sus fortalezas, le ayuda a evitar ser esquivado por los defensivos rivales, ajuste rápido a la presión de pase, es decir, que sabe moverse bien para que los aleros defensivos no lo pasen, y que además tiene muy poca propensión a los castigos, perdón, ¿no? 0 pañuelos marcados durante 2023, amigo. Eso es importante, ¿no? La verdad que yo lo que más he leído de él es esto, ¿no? Que impresiona su tamaño, finalmente. Ya hemos visto por ahí fotos, videos de él junto a Orlando Brown. De repente por ahí se filtró una foto pues de su gran tamaño. Me parece que la conversión es cerca de los 2 metros, ¿no, amigos? Si no me fallan ahí las cuentas, es un jugador bastante grande. Un 6'10" son ya casi 2 metros 10. Imagínate. Ya estás hablando de 2 metros 7, 2 metros 8, sí, es una cosa enorme. Grande, la verdad, es que muy, muy grande. Las medidas es lo que llama la atención finalmente, como bien te decía, una gran extensión de brazos por ahí. El dato exacto no lo tengo, pero leí algo sobre que era uno de los jugadores por ahí de los primeros 10 o primeros 20 en extensión de brazos en toda la historia del draft, ni siquiera en estos momentos, sino en la historia del draft. Entonces, ¡qué locura! Es masivo, la verdad es que es un jugador bastante grande. Como bien dices, hemos visto jugadas de 1 contra 1 donde sin empacho pues se lleva o despacha al jugador que quiere llegar más bien del defensivo y pues lo supera fácilmente. Zach Taylor dice que era un prospecto, que era difícil de pues no notarlo finalmente, no solo refiriéndose a su gran tamaño, sí, exactamente, no solo refiriéndose a su gran tamaño, ¿no? Sino a las cualidades. Un jugador, pues lo mencionan que para su estatura y para sus dimensiones es rápido, o sea, dentro de lo que cabe es un jugador que se puede mover rápido, es un jugador, siento que no es un jugador que esté en crudo como tal, como dicen, no es de estos jugadores que no tengan técnica, que no sepan qué hacer. Yo siento que es un jugador inexperto, si se puede decir, por el poco tiempo o los pocos inicios que ha tenido, ¿no? Yo creo que esa sería la palabra para definirlo, no inexperto, no crudo como tal, sino inexperto más bien, ¿no? Yo creo que es lo que le hacen falta esas repeticiones. Creo que llega en buen momento a Bengals, es una selección que no necesita ser de un impacto inmediato forzoso, ¿no? Yo creo que hay jugadores por delante de él que obviamente van a ser los titulares cuando se arranque la temporada, a menos de que algo suceda en los training camps, ¿no? O en la pretemporada. Pero no, la proyección no es que sea él el tackle titular del lado derecho, ¿no? Cuando arranque la temporada. Más bien es una póliza de seguro, una visión a futuro, yo creo. Desde mi punto de vista es lo que puedo apreciar. Y me da gusto esta situación finalmente, que son jugadores que no tengan que sacar la cara inmediatamente, ¿no? Que van a tener tiempo de entrenar con jugadores pues ya más establecidos y que veteranos, ¿no? Que los pueden tomar bajo su ala, como hemos platicado en algún momento. Y creo que eso es de gran valor. Aunado a lo que dijimos, es un jugador muy grande que creo que tiene buenas cualidades para desempeñarse en el puesto que lo va a hacer. Entonces, a gusto con la selección, sin que sea obviamente el novato del draft, ¿no? Sin que digamos que es el mejor novato del draft ni nada de estas cuestiones, pero creo que para lo que requería el equipo es un buen candidato y una buena elección. Absolutamente, y como lo dices, tendrá oportunidad de aprender detrás de 2 grandes, me refiero posicionalmente, porque en dimensiones son prácticamente iguales los 3, sí, ¿no? Estamos hablando de Trent Brown, de Orlando Brown y de Amarius Mims, miden prácticamente lo mismo, tienen un tonelaje prácticamente simétrico, sí, y de esta manera, pues el hecho de que Amarius Mims
tenga, como dices, una técnica a lo mejor todavía con falta de pulido, pero no es una técnica cruda. Precisamente el desarrollo de la temporada y esperando que Trent Brown pues te dure por lo menos los primeros 10 partidos, te da pie a que Amarius Mims en un momento dado, pues cuando tenga participación esté listo para hacerlo y no te haga extrañar tanto al titular, ¿no? Obviamente es un proyecto, no inviertes una primera ronda para hacer una banca permanente, no, y claro, estás buscando precisamente que cuando pues la renta de Trent Brown se termine, pues tengas finalmente a tu tackle derecho ahí, ¿no? Comenzar como tackle derecho también creo que le otorga ciertas ventajas, porque obviamente es mucho mejor estar de ese lado que del lado ciego, necesitas mucho mayor nivel de garantía cuando estás hablando del lado ciego del mariscal, así que bueno, pues para mí Amarius Mims es un acierto. No, insisto, no es un jugador que traerá un impacto inmediato, pero que te da muchísima seguridad en cuanto a la durabilidad de Trent Brown, que siempre ha sido pues prácticamente su talón de Aquiles, ¿no? De las debilidades de Amarius Mims, pues pocos inicios de partido, lo que ya habíamos platicado y lo que la Juday Nation ya trajo también a colación en distintas ocasiones. Es un poco impaciente, según Dane Burglar, y se mantiene alto en situaciones de pase, es decir, no le facilita al mariscal el poder lanzar el pase por encima de su cabeza, insisto, pues es un jugador de 2 metros 8 y cuando necesitas a lo mejor dar un pase al flag y ese pase pues necesita su trayectoria, necesita ir por encima del tackle, pues no es muy fácil cuando tu tackle mide arriba de 2 metros, ¿no? La evaluación que le da Dane Burglar finalmente es que juegan con naturalidad para su posición y que puede lidiar con los defensivos con relativa facilidad. Es decir, que a veces da la impresión de ser este jugador a lo mejor de 2 categorías arriba, ¿no? Al cual pues no importa el talento que le pongas enfrente, pues las condiciones físicas le rinden para jugar con superioridad, ¿no? Creo que el pick favorito de la Juday Nation, un poco polémico por el tema de que solamente inició en 8 ocasiones durante la temporada pasada, pero pues finalmente fue un jugador consolidado dentro de un equipo de una división muy peleada en la NCAA, como lo es Georgia, pues un programa que, insisto, ha generado no solamente cantidad de campeonatos, sino una gran cantidad de grandísimos jugadores que han tenido mucho éxito en la NFL. Sí, amigo, en general creo que un buen pick. Este punto que estás haciendo notar, creo que es algo que se pasa por encima, ¿no? Que no muchas veces le damos importancia, pero hay que tener en cuenta esto para los quarterbacks, ¿no? El hecho de que una línea sea tan grande no necesariamente es lo más sencillo para un quarterback, porque finalmente, como bien dices, de repente si mi pase tiene que superar los 2 y pico de metros para tener que pasar la línea, exacto. Esta parte también es un punto que pues muchos no tenemos tan a la vista, no pasamos por alto. Entonces, también otro de los atributos de un buen quarterback pues tiene que ver con todo esto, ¿no? Y de el entrenamiento que tiene que tener una línea y el acoplamiento también para pues facilitarle tanto cubrirlo bien, pero a la vez facilitarle esta situación de tener las ventanas por donde lanzar los pases. Entonces creo que es algo que se pasa por alto y qué importante que lo mencionaste ahorita, ¿no? Porque no todos lo tenemos de repente muy a la vista. Regresando al pick, creo que sí fue un buen pick. A mí, yo estaba por ahí tronándome los dedos para que llegara pues Byron Murphy, que era el que había yo elegido en primera ronda y que se quedó a nada de llegar también, ¿eh? Yo no sé. Se lo llevaron los Seahawks. Se lo llevaron los Seahawks un par de picks antes, ¿no? Justamente. Y bien ahí, amigo, y el coach, ¿no? Que los dos eligieron ustedes a Amarius Mims muy adecuadamente. Salió la selección que ustedes eligieron finalmente. Bengals creo que lo hace bastante bien. Y te digo, yo lo que pongo, pues, como valioso es esto, ¿no? Que el equipo no esté eligiendo algo con excesiva urgencia, ¿no? Yo creo que esto es importante. Esto te da muchas posibilidades de jugar, es un abanico amplio el que puedes manejar. Y
pues bien, bien hecho. Yo creo que al menos se quitará esa piedrita que muchos de repente, si no se hubiera seleccionado a Mims en primera ronda, te aseguro que durante la temporada iba a ser el tema de nuevo la línea ofensiva, ¿no? No sabemos cómo vaya a funcionar la línea de todas formas, pero sin embargo va a seguir siendo un punto focal seguramente la protección a Joe Burrow, y si no lo cubren adecuadamente, vamos a comenzar con la narrativa nuevamente, ¿no? Falta protección para el quarterback, ¿no? Al menos Bengals pues dio un paso adelante y está, creo que, tomando lo que el consenso también opinaba, ¿no? Así es, y fíjate que yo no estaba tan seguro de dejar el pick a segunda o tercera ronda con respecto a la línea ofensiva, Sí, precisamente sí. porque a Trent Brown lo tienes rentado finalmente, ¿no? Sí. Y el contrato es por un año, de manera que necesitabas tener, como tú lo dijiste, una póliza de mayor plazo, bueno, van a ser 4 años, y en una generación con tanto talento, precisamente en una posición que te ha costado tanto trabajo volver a reclutar, pues desde la salida de grandes, ¿no? Yo quisiera, mira, vámonos a los tackles derechos, ¿no? Me acuerdo de los Andrew Smith, ¿no? Que también llegó con unas cartas credenciales, pues la verdad, muy buenas, ¿no? Como colegial. Y tuvo un año de novato decente, creo yo, ¿no? 2 primeros años. Después se va a Minnesota y regresa y tiene una debacle espantosa, ¿no? Y así nos podemos ir, la verdad, con muchos jugadores que se han desempeñado como tackle de derecho. Ya no va a pasar ni siquiera por Isaiah Prince y Hakeem Adeniji, ¿no? Que reviven. Oye, amigo, te pues, tengo una pregunta, a ver si te acuerdas. O va a salir el dato. ¿Quién crees que es el tackle derecho que más tiempo se ha mantenido en este último span de 10, 15 años con Bengals? El que más tiempo duró en años recientes, realmente, ¿quién fue el que pudo tener continuidad? Y no es un jugador, la verdad, que del agrado de muchos, ¿eh? Como tackle derecho, sí. O sea, estamos hablando de la era de Andy Dalton para acá, por ejemplo. Sí, es un span de tiempo corto, ¿no? Digamos, obviamente, por un tiempo el rey fue Antonio Muñoz, obviamente, ¿no? Bueno, pero después de ahí, pero ya después de ahí, hay un jugador que es el que más tiempo se ha mantenido como titular, pues consolidado en esa posición, y es un jugador que nunca fue del agrado de muchos y tampoco mío, la verdad es que es un jugador que pues te va a sorprender cuando lo escuches, pero te digo, es un span de tiempo de los últimos 10 años. Pero ¿como tackle derecho o tackle izquierdo? Yo lo leí como derecho. Okay. El dato que yo encontré es como derecho. Sí, es que mencionabas a Muñoz y Muñoz no fue derecho. Pues, sí, no, Muñoz no. Haciendo esa aclaración. Pues es que pensando precisamente en los nombres que acabamos de mencionar, creo que el que tuvo más durabilidad fue precisamente Andrew Smith, ¿no? ¿Sabes quién fue el dato que yo encontré que te digo que necesito revisarlo exactamente? Fueron, me parece que 3 o 4 años, y el que se mantuvo fue Bobby Hart. Ese era el dato que yo había encontrado. Y es un jugador que no, ¿sí? Que la verdad es que no es nada para presumir. Pero ese dato me impresionó a mí, el haber encontrado, y me parece que eran 3 o 4 temporadas. Voy a revisar. Llegaste al final de este video. Encuentra más contenido de la única y original Who Dat Nation en español suscribiéndote aquí.